¿Cómo están, amigos, amigas? Les damos la bienvenida a este resumen con lo mejor de la sexta fecha del TCR South America Banco BRB. Soy Francisco Aure y estamos en el Víctor Borrat Favini de El Pinar. La segunda escala en Uruguay en la temporada y la última antes de partir hacia Brasil. En El Pinar, en el Víctor Borrat Favini, clasificación con cielo cubierto, con mucho frío en la tarde del sábado, con algunas caras nuevas y algunos regresos en la categoría, con los Honda del Honda YPF Racing de Nelson Piquet Jr. y Leonel Pernía, grandes protagonistas a lo largo de casi todo el año, que aparecían en imagen en busca de ir marcando territorio. Juan Ángel Rosso con el Lincoln Co., el Paladini Racing, que llegaba también con nuevos rostros en la formación, un parque de 16 autos para esta fecha, con el regreso del uruguayo Carlos Silva en esta escudería a bordo de un Toyota, el debut de Tomás Fernández y el regreso en el W2 Pro GP de Juan Manuel Casela, también el estreno en el PMO Racing del chileno Benjamín Hites, mientras Nelson Piquet Jr. iba a cerrar su vuelta promediando casi la Q1 para ir buscando su lugar en el clasificador. Se ponía primero, desde luego faltaban varios registros y empezaban a acomodarse todos de a poquito en el clasificador. El piloto brasileño que venía muy afilado en los últimos sábados, en las últimas clasificaciones. Aquí el uruguayo Joaquín Cafaro, el piloto local que había hecho su debut en la ronda anterior en Mercedes, con otro Peugeot del PMO Racing junto a Pedro Cardoso y al chileno Hites. El uruguayo de 19 años que se ponía cuarto en un arranque bastante interesante del auto número 8. Minuto 19, 4:17 era el tiempo de Piquet Jr. Aquí venía Enzo Gianfrati peleando como siempre en el TCR Trophy con el Honda del Port Hack Racing. Quedaban 9 minutos y medio y de a poco se iban alistando todos los pilotos, los 16, con una buena ventaja de Piquet. Allí iba Rafael Reis. Pasadas las 5 de la tarde ya en Uruguay en ese momento, por eso también veían que la luz natural tampoco era demasiada ya, en pleno invierno. Ahí va Reis en otro intento de vuelta lanzada, pero vean la diferencia que hacía Piquet Jr. inclusive sobre su compañero de equipo y puntero del campeonato Leonel Pernía, que llegaba con casi una centena de puntos de ventaja sobre sus perseguidores, sus principales rivales en el torneo, Pedro Cardoso y Nelson Piquet Jr., Rafael Reis un poco más atrás también, pero siendo la clara referencia de Cupra. Allí venía el brasileño para frenar en la curva número 12, que lleva el nombre de una leyenda del automovilismo y del deporte uruguayo, Gonzalo Rodríguez, aquel extraordinario piloto de fines de los 90 que falleciera en Laguna Seca, en Estados Unidos, en el año 1999, aquel 11 de septiembre en clasificación en el Champ Car, lo que hoy es la IndyCar. Gonchi Rodríguez, que le da su nombre a esa curva, un mito del deporte uruguayo. Aquí venía el chileno Hites en su debut en la categoría, piloto de mucha experiencia en Gran Turismos, con pasado en Estados Unidos y también en Europa. En el ADAC GT, aquí perdía el control de su Peugeot, se despistaba. Y ven ustedes cómo trataba de salir, pero las ruedas girando sin mover el auto daban cuenta de que el auto quedaba estancado ahí. Aquí venía Hites, despistado sin golpear el auto desde luego, porque había espacio hasta las barreras, pero hasta ahí quedaba la Q1 del hombre de Chile. Chile que vuelve a tener representación en la grilla del TCR South America, después de Javier y Martínez Cuncio, hace un par de años. Allí quedaba Hites. Bandera roja a 2 minutos y medio del final de la Q1. Se acercaba el vehículo de rescate para retirar el Peugeot número 21. Hites estaba protegido porque, como pueden ver en el clasificador, estaba dentro de los 12 que pasarían
A la Q2 quedaban afuera Adrián Chiriano, Enzo Gianfratti, Marián Encotter y Tomás Fernández. Y allí salían los autos que iban a ir a buscar una vuelta más. Vean ustedes, 2 minutos 20 era suficiente para hacer una vuelta de instalación casi a fondo y poder abrir un giro sin tanto margen. Y aquí quedaba Nelson Piquet Jr. como el más veloz. Y aquí vemos ya la grilla lista, o mejor dicho, el lote de autos para ir a la Q2. Los 12 autos definidos. Allí Pernía, allí Tiago Pernía y allí Mariano Pernía. Leonel, padre de Tiago. Leonel, hermano de Mariano. Mariano, tío de Tiago. La familia unida. Y aquí empezaban a cerrar sus vueltas. Había pasado Juan Manuel Casella en su regreso, el uruguayo que había peleado el campeonato en los últimos años, corriendo para la escuadra Martino, que hoy es el Honda YPF Racing. El hombre de Uruguay que había estado siendo siempre gran protagonista y volvió para esta fecha. También se había metido Carlos Silva, el piloto uruguayo, también hacía su regreso, participando en la TCR Trophy. Se había metido Cafaro, se había metido Rafael Reis. Desde luego Nelson Piquet Jr., los Lincoln Co. de Jean Antoine y de Rosso, también Cardoso, también Gites, que aquí tenía el encontronazo con Cafaro. Aparentemente el uruguayo venía saliendo de los boxes. Quedaban 3 minutos 40 y teníamos este golpe de escena entre compañeros de equipo. Allí está el gol paso entre ambos. Maniobra discutible. Allí venía Ites. Se agitaba una de las banderas que marcaba la presencia de un auto lento. Pero el chileno no llegaba a evitarlo al uruguayo. Los dos autos con daños. Y esto se convertía en otra neutralización. Allí una vez más la imagen. Ites que cuando quería frenar y evitarlo a Cafaro ya estaba descontrolado el Peugeot número 21 golpeando al número 8. Había bandera roja. Aquí venía Casella con su Cupra del W2 Pro GP reemplazando en esta fecha a Fabricio Pesini. Volvía a los boxes, lo propio hacía Cardoso. Quedaban 3 minutos 20. Aquí se reanudaba la clasificación, los autos con las luces ya encendidas porque estaba cayendo la tarde en el Pinar. Estábamos acercándonos a las 6 de la tarde. Además del cielo cubierto, aquí esta vista aérea con el dron de la curva Gonzalo Rodríguez. Venía Leonel Pernía, que estaba cuarto. Abriendo la vuelta. Cardoso, que se ponía segundo. Venía allí Leonel Pernía. Saltaba a la segunda posición. Juan Ángel Rosso, que intentaba cerrar su vuelta. Quedaba séptimo. Silva no podía mejorar su vuelta. Mientras el reloj se ponía en cero, Jean Antoine cuarto. Venía Cardoso aquí con otro giro, pero no podía mejorar. Pernía no podía desbancar a este hombre que se quedaba con la pole position. Nelson Piquet Jr. Una nueva pole position para el brasileño, para el Honda Civic número 33. 2 de 2 en Uruguay para él los sábados. Y se perfilaba como gran candidato para el domingo. Nelson Piquet, aquí está el clasificador delante de Leonel Pernía. 1-2 para el Honda YPF Racing. Tercero el Peugeot de Pedro Cardoso del PMO Racing. Cuarto Fabián Jean Antoine. Quinto Tiago Pernía. Luego el uruguayo Juan Manuel Casella en su vuelta. Juan Ángel Rosso séptimo. El chileno Benjamín Ites octavo en su debut. Rafael Reis y Carlos Silva, el uruguayo, con la pole position para la carrera número 2
del TCR South America, Banco BRB. Además de ser el poleman en el TCR Trophy. Joaquín Cafaro 11º y Mariano Pernía sin tiempos 12º. Aquí llegaba Nelson Piquet Jr. al parque cerrado después de hacer la pole ante la caída de la tarde. Esto decía el brasileño, el más veloz del sábado. Tiene que lembrar también que Lionel está un poco más leve, está cargando los lastros de suceso de la última carrera. Entonces tenemos esa vantagem, mas necesitamos agora ter uma partenza boa e uma carreira boa para vencer amanhã. Isso é muito importante para nós. El circuito del Pinar en el Víctor Borrat Fabini. Circuito de 11 curvas, donde teníamos aquí la sexta fecha del TCR South America. Allí Pedro Cardoso ganaba en 2024 en la visita del TCR World Tour. El piloto brasileño que le daba gran pelea a los gigantes europeos que habían venido a correr en la temporada 2024 a este circuito. Y aquí vemos la vista aérea, ya con los autos en una muy fría mañana de domingo, camino a la grilla de partida para iniciar esta primera carrera del fin de semana. Allí vemos un viento bastante intenso, muy fría la pista, ni que hablar de la temperatura ambiente, mucha humedad, pero también muchísimo público dándose cita aquí en el Pinar para disfrutar del TCR South America Banco BRB con tribunas armadas. Allí vemos a los autos en la grilla de partida. Vamos a ver cómo se largaba la carrera con Nelson Piquet Jr. en la pole position. Allí lo vemos al Honda número 33. Segundo, Leonel Pernía, el puntero del campeonato con el Honda del Honda YPF Racing. Compañeros de equipo en primera fila, Pedro Cardoso, el campeón defensor con el PMO Racing en el tercer lugar. En el cuarto puesto largaba Fabián Gianantuoni con el auto del Paladini Racing, el Lincoln Co. Quinto, otro Honda, el de Tiago Pernía. Detrás teníamos al mejor Cupra de Juan Manuel Casela, el piloto uruguayo en su regreso a la categoría. Séptimo largaba Juan Ángel Rosso con otro Lincoln Co. del Paladini Racing, equipo que presentaba 4 autos esta fecha. Benjamín Ites, el piloto chileno, con su debut en el octavo lugar de la grilla. Rafael Reis estaba noveno con el Cupra del W2 Pro GP. Cerraba quien tenía la pole para la carrera 2, el uruguayo Carlos Silva, que también hacía su regreso a la categoría con el Toyota del Paladini Racing. Joaquín Cafaro, que había quedado a las puertas del top 10, otro de los pilotos locales, con un Peugeot del PMO. Adrián Chiriano, peleando la punta de la TCR Trophy en el puesto número 12. Detrás largaba Mariani en Cotter en el puesto 13. 14º lugar de la grilla para Tomás Fernández, el joven piloto argentino que hacía su presentación en la categoría. Enzo Gianfrati con el Honda del Port Hack Racing partía 15º. En el 16º lugar quedaba Mariano Pernía en la grilla de partida. Se iba a alargar la competencia con las luces del semáforo que se iban a encender. Se apagaba y se largaba. Pernía, que movía mejor, pasaba al primer lugar en el Silvio Piquet, que no podía mantenerse. Se encolumnaba detrás del argentino. Pedro Cardoso era tercero. Veíamos al brasileño, a Cardoso. En el cuarto lugar aparecía el Lincoln Co. de Fabián Gianantuoni. Atrás estaba Casela. En esta primera carrera a 25 minutos más una vuelta. Mañana fría en el Pinar. Todo transcurría sin mayores incidentes. Los 16 autos que iban sin ningún tipo de complicaciones en la primera vuelta. Allí doblaba Pernía, seguido por Nelson Piquet. Esta es la parte más nueva del circuito del Pinar, construida para la mencionada visita del TCR World Tour. Los equipos y pilotos más grandes del mundo en estos autos TCR vinieron a medirse a Uruguay 2 veces.
y el TCR South America Banco BRB, que hizo una gran producción ante ellos en la última edición. Allí Cafaro, vean ustedes, frenaba muy largo. Tenía que, como se dice en la tribuna, pararse sobre el pedal de freno para evitar el accidente. Hubiera hecho un strike de bowling contra Thiago Pernía y contra Juan Ángel Rosso, que venían delante. El piloto uruguayo en el intento, optimista, pero de todas maneras fue un pequeño susto nada más para el Peugeot número 8. Piquet encima de Pernía. Muy cerca estaba el brasileño. Cardoso en el tercer lugar sin sufrir demasiado con Gianantuoni, que ya de a poco le empezaba a hacer una pequeña luz a Juan Manuel Casella. Habían transcurrido 2 minutos de carrera. Allí lo tenemos. El 1-2 del Honda YPF Racing. Y vean cómo de a poco en el pelotón se empezaban a abrir algunos espacios. Había una pequeña luz entre cuarto y quinto, entre Gianantuoni y Casella. Después de Rosso a Thiago Pernía, sexto a séptimo también. Algunas décimas. Una pequeña separación entre ambos. Y Piquet, que seguía insistiendo. Pernía, que temprano en la carrera empezaba ya las maniobras defensivas. Cardoso, que desde luego estaba con la caña de pescar extendida. Necesitaba descontarle puntos a Pernía sin lugar a dudas. Pero también Cardoso, buscando un golpe de suerte a su favor, también se tenía que defender de Gianantuoni, que en el cuarto lugar con el Lincoln Co, desde luego que tampoco estaba para ver qué pasaba y nada más. Sí, transitaba en la primera parte del primer sector, bastante sinuoso en el circuito de El Pinar. Un circuito con una gran cantidad de variantes. Allí frenaba Leonel Pernía, mientras Piquet seguía y el tren que seguía allí. Otra vez Cafaro, allí peleando con Rafael Reis por la octava posición, defendiéndose el uruguayo, pero al mismo tiempo apuntaba hacia Thiago Pernía, que era quien tenía por delante. Cerraban otra vuelta más. Y Gianantuoni, que estaba encima de Cardoso. El piloto argentino, que lo seguía por todos lados. Allí Casella también. Que desde luego estaba en acción también con el Cupra. Reemplazó en esta fecha a Fabrizio Pesini. Allí miraba a Sebastián Martino, propietario y director del Honda YPF Racing, equipo anteriormente conocido como Squadra Martino. Allí estaba, vean ustedes, por dentro Rafael Reis, que se había sacado de encima a Cafaro y también iba por Pernía, por Thiago Pernía. En un par de curvas el brasileño pasaba de noveno a séptimo. Y acá más peleas, porque Juan Manuel Casella superaba a Fabián Gianantuoni en la última curva. Gianantuoni iba por el contraataque, abriendo la vuelta, cuando estábamos promediando casi la carrera. Y seguía Gianantuoni contra Casella, una pelea abierta por la cuarta colocación. Dos que animarían la mañana. Se iba a los boxes Thiago Pernía con inconvenientes en la planta motriz de su Honda. Había que preservar el auto también. Y así otra vez Rafael Reis atrás, que seguía en la pelea. Ahora superaba a Juan Ángel Rosso. Mostraba buen ritmo el Cupra, que tenía una posición de largada bastante interesante para la segunda carrera. Y vean a Casella cómo lo traía a Cardoso. Allí había roce entre los dos. Casella tenía que dejarlo a Cardoso para no forzar una maniobra que terminara siendo ilícita a juicio de los comisarios. Pero claro, Gianantuoni también aprovechaba. Y vean ustedes, un roce muy peligroso allí. Cardoso, que aceleraba a fondo, y el auto de tracción delantera puede sacarse de la situación con un poco más de facilidad, pero
con un auto de tracción trasera podría haber sido un incidente bastante peligroso. Peleaban Reis, Gianantuoni, Cardoso y Casella del tercero para atrás. Y esto a quien favorecía, claro, a los dos Honda, a Pernía y a Piquet, que tenían un poco más de aire, porque ya Cardoso era el modo full defensa. Casella seguía cuarto, Gianantuoni quinto, y todo estaba como antes, pero después de varios roces, cuando se neutralizaba la carrera, salía el safety car. Por el abandono de Enzo Gianfrati, el Honda del Port Hack Racing, que aquí, como ven, había sufrido un golpe fuerte. Llegaba el auto médico también para corroborar el estado de salud del brasileño, que era óptimo. Y aquí vemos la reiteración desde atrás de la grilla de partida. Observen cómo Pernía por dentro picaba mejor que Nelson Piquet Jr. Reis perdía algunas posiciones. Allí otra vez lo vemos a Cardoso encima de Nelson Piquet Jr. Y aquí en el Pinar comenzaba la competencia. La carrera estaba neutralizada. Pueden ver el orden: Pernía, Leonel Pernía, claro, Piquet Jr., Cardoso, Casella, Gianantuoni, Reis, Rosso, Cafaro, Pernía y Benjamín Ites, los 10 primeros. Aquí otra vez la maniobra de Cafaro al inicio de la carrera, cuando tenía que clavar los frenos, como dicen en algunas partes de Sudamérica, para no embestir ni a Pernía ni a Rosso. Y aquí vemos la reiteración de la otra maniobra que había dado la carrera, la de Casella con Cardoso. Casella, que quería forzar la maniobra bien por dentro, y Cardoso en la defensa también tenía el roce, pero desde luego era el que iba por delante. Se seguían defendiendo, peleaban Reis y Gianantuoni también. Una carrera bastante entretenida, la carrera 1 del TCR South America Banco BRB en el Pinar, en la sexta fecha. Soy Francisco Aure. Estamos viendo lo mejor del fin de semana. Muy agradecidos por la compañía de siempre en toda Sudamérica y en todo el planeta, a través de diversas plataformas que llevan esta categoría a todo el planeta y a toda velocidad. Íbamos faltando 4 minutos porque se relanzaba la carrera con Leonel Pernía tratando de escaparse otra vez de Nelson Piquet Jr., que bastante corto había traído al principio. En el tramo final de la competencia, Cardoso, que seguía esperando algún guiño de la suerte en la lucha entre compañeros de equipo. Reis, que seguía peleando con los Lincoln Co. Casella estaba bastante cómodo en el cuarto lugar. Y en el quinto puesto venía Gianantuoni. Allí Rosso defendiéndose de Cafaro. Atrás estaba Mariano Pernía. Atrás venía Ites, el piloto chileno. Allí Cafaro defendiéndose de Rosso, quedándose con la posición, el puesto número 7. Salían ya a la parte, o mejor dicho, salían de la parte nueva del circuito y se iban hacia la recta opuesta. Y ahora Tomás Fernández, el debutante argentino, el piloto de 22 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, que abandonaba. Se lanzaba Cardoso contra Nelson Piquet Jr. faltando casi 3 minutos. No podía terminar de cerrar el sobrepaso, pero le había puesto casi el auto a la par en la frenada. Cumplíamos otra vuelta, la primera desde la reanudación. Y teníamos la neutralización por el incidente de Tomás Fernández. Allí estaba Tomás Fernández en un debut poco grato para él. Se volvía a neutralizar la carrera. Allí vemos el roce con Marián Incoter y el fuerte golpe de Tomás Fernández. Carrera neutralizada.
con poco más de 1 minuto y medio en el reloj. Nos condicionaba mucho lo que quedaba de carrera esta circunstancia. Fernández sin consecuencias físicas, afortunadamente. Pero claro, un golpe que opaca muy fuerte el debut de este piloto de 22 años, oriundo de Santa Fe, Argentina, de la localidad de San Jorge, donde se encuentra uno de los circuitos tradicionales del automovilismo argentino para algunas categorías de turismo. Así quedaba el Toyota Corolla del Palladini Racing. Le quedaban por delante varias horas de trabajo intenso al equipo. Allí estaba el safety car. Y desde luego era cuestión de que sigan corriendo los segundos mientras los vehículos de rescate se llevaban el Toyota Corolla número 11. El reloj iba a llegar a 0. Por lo tanto quedarían 2 vueltas. Y el safety car que seguía en pista ordenando la fila. Quedaban 13 vehículos en pista en competencia. Y así terminaría la carrera con la neutralización. No hubo posibilidad de final con bandera verde. Leonel Pernía, Nelson Piquet Jr. y Pedro Cardoso se encaminaban al podio en la carrera 1 del TCR South America Banco BRB en El Pinar, en la República Oriental del Uruguay, en la segunda escala de las 2 programadas en este calendario, para luego ir hacia Brasil en agosto. Iríamos a Curvelo. Y aquí llegaban para ir hacia la última curva, para luego salir a la recta principal. Y así se terminaba la competencia con bandera a cuadros y bandera amarilla juntas. Victoria para Pernía, para Leonel Pernía. Finalmente, por delante de Nelson Piquet Jr. y de Cardoso. Y en la TCR Trophy ganaba Adrián Chiriano. Allí lo vemos delante de Silva y de Mariani Encotter. Leonel Pernía ganador delante de Piquet Jr. Luego Cardoso, Casella, Gian Antonio Reis, Cafaro, Rosso, Mariano Pernía y Benjamín Hites. En su debut en el 10º lugar el chileno. Teníamos 2 uruguayos, 3 brasileños, un chileno y 4 argentinos en el top 10. Más atrás la clasificación de la TCR Trophy también, con Chiriano, Silva y Niencotter. Habían abandonado Tomás Fernández, Enzo Cianfrati y Tiago Pernía. Parque cerrado, allí llegaban los autos hacia el podio. Aquí venía Leonel Pernía, el argentino de 49 años, que celebraba nuevamente otro triunfo. Y la celebración del público y de sus allegados también. El abrazo con Tiago, padre e hijo. Vamos a escuchar a Pernía y a Chiriano. Nuevamente vuelvo a largar muy bien y fue la diferencia con Nelson que venía más rápido, me pude defender bien y nada. Hablan las claras de los 2 grandes autos que me dieron los equipos que estuve, tanto el PMO como ahora Escuadra Martino, y además de mi rápida adaptación a la categoría. Fue muy buena carrera, sabía que iba a estar difícil. Estaba difícil la pista, estaba frío, los autos estaban inestables. Pero bueno, hicimos un buen laburo. Lo importante era sumar estos puntos que necesitamos y seguir haciendo un cortocito de diferencia para la parte de Brasil. Confiado Chiriano también, aparte de Pernía, los dos tratando de hacer una luz en sus campeonatos respectivos. Y el público que se daba cita para el podio. Allí Pernía recibiendo los trofeos. También, desde luego, Piquet Jr. y Cardoso. También el equipo ganador, el Honda YPF Racing. En una mañana bastante fresca en el Pinar. Las celebraciones y el champán en el podio del TCR South America Banco BRB.
Y aquí el podio de la TCR Trophy con Mariani Encotter en el tercer lugar, Carlos Silva segundo y Adrián Chiriano con el triunfo en el primer lugar. Y también el champán. Señoras y señores, se nos venía la carrera número 2. El circuito del Pinar que nos recibía ahora para la carrera número 2, la última para cerrar este fin de semana. El Víctor Borrat Fabini, aquí vemos antecedentes del 2024 con la victoria de Pedro Cardoso en la visita del TCR World Tour. Salían los autos a pista para la competencia. En este circuito del Pinar de 3.100 metros. Seguía soplando con intensidad el viento y el frío era muy pero muy fuerte. Apenas 5 grados la temperatura ambiente, 16 en la pista, pero de todas maneras mucho público acompañando al TCR South America, Banco BRB, algunas categorías soporte uruguayas también. Siempre también convocantes. Y aquí la grilla de partida para esta carrera número 2. Allí ven a Carlos Silva en el Toyota número 36. Allí Julio Maglione, presidente de AUBO. Santiago Urrutia, que aparecía en la grilla. El piloto uruguayo, gran figura del TCR World Tour desde hace varias temporadas ya. Y esto nos llevaba a conocer ya la grilla de partida. Con Carlos Silva en el primer lugar, el hombre de Uruguay. Partiendo primero tras haber clasificado décimo y quedarse con la pole de grilla invertida. Rafael Reis partía segundo, una posición nada despreciable para él. Benjamín Ites, el chileno, largaba tercero. Más atrás, en el cuarto lugar, partía Juan Ángel Rosso con el auto del Paladini Racing. Quinto puesto para Juan Manuel Casela, el hombre de Uruguay que quería también llevarse un buen resultado en su regreso a la categoría. Y aquí vemos a Tiago Pernía en el sexto lugar, Fabián Gianantuoni séptimo. Más atrás tendríamos en la octava colocación a Pedro Cardoso. Puesto número 9 de la grilla para Leonel Pernía. Delante del hombre de la pole position, de Nelson Piquet Jr. con el Honda. Listo para ir en busca de la remontada. Puesto 11 para Joaquín Cafaro, el hombre de Uruguay. 12º lugar Mariano Pernía. Puesto número 13, detrás del Honda, número 55, para Adrián Chiriano. El piloto de Argentina que había ganado en la TCR Trophy. 14º largaba Enzo Gianfrati con el Honda del Port Hack Racing. 15ª Mariani Encotter. Y en el puesto número 16 no iba a poder largar finalmente después del fuerte golpe de la carrera 1, Tomás Fernández. Largarían 15 autos en la grilla de partida. Así los vemos a todos con el semáforo que se apagaba para que se largue la carrera. Movían bien Silva y Reis. Quedaba penitas relegado Juan Ángel Rosso. Ites iba a defender la tercera posición. Rápidamente Reis se iba a colocar en el primer lugar de la carrera. Segundo quedaba Carlos Silva. Se lanzaba Juan Ángel Rosso a la casa de Ites para buscar el tercer lugar. Allí Nelsinho Piquet, que era quien se iba por fuera de la pista en el inicio de la competencia. Aquí venía Reis y Silva, que desde luego no iba a entorpecer la carrera de su compañero de equipo Juan Ángel Rosso, el hombre de Uruguay, que le facilitaba un poco la tarea al auto 16 a su compañero de equipo, el Toyota Lincoln Co. Por fuera iba Ites en busca del tercer lugar, el piloto de Chile. Por dentro frenaba Juan Manuel Casela y ahí lo enganchaba a Tiago Pernía. Casela, que también perdía terreno. Mientras adelante peleaban Silva, que sobrevivía en el tercer lugar, y luego Ites. En el medio de la pelea también ya aparecían Pedro Cardoso, Cafaro, Gianantuoni, que ahí quedaba un poco marginado de la línea de carrera.
y Reis, que pese a todo tenía a Rosso encima. Aquí venía Ites frenando por dentro contra Cafaro. Detrás Leonel Pernía, Gianantuoni, Mariano Pernía y Chiriano venían en el orden. Aquí se cerraba la primera vuelta en esta carrera 2. A 30 minutos más una vuelta, como es habitual en la segunda carrera de cada domingo en el TCR South America Banco BRB. ...28 minutos les quedaban por delante todavía. Reis, que seguía puntero. Aquí venía Carlos Silva aguantando a Pedro Cardoso. Desde luego también la defensa que Silva pudiera hacerle a Cardoso sería también provechosa para Rosso. Por lo tanto, obviamente se pensaba en equipo también. Cardoso protegido por Cafaro, que había quedado en el quinto lugar. Había ascendido hasta ahí el uruguayo. Hites venía en el sexto puesto. De todas maneras era un cómodo liderazgo en la TCR Trophy para Carlos Silva, con varios autos entre él y quien venía detrás en la clasificación de la división, que era Chiriano. Aquí venía Silva por dentro contra Cardoso. Cardoso ya estaba adelante. Silva tenía que defender ahora a Joaquín Cafaro, que trataba de salir más rápido por dentro a la recta principal del circuito del Pinar. Allí Cafaro también avanzando al cuarto lugar de la carrera. Silva ya caía a la quinta posición. Ahí lo vemos al auto número 36. Pero de todas maneras todos lejos de los dos primeros, de Reis y de Rosso. Reis, que tenía una diferencia también que ya empezaba a evidenciarse clara entre un auto y otro, entre él y el auto de Rosso. Allí forcejeaba Ites, caía ante Gianantuoni y ante Mariano Pernía. Ahora iba por dentro el chileno, hombre que viene de correr en Estados Unidos en categorías de Gran Turismo, en GT, manejando frecuentemente autos GT3 y GT4. También en la ADAC GT Masters anteriormente, una de las categorías de Gran Turismo bastante fuertes de Europa a nivel continental. Aquí peleaba mano a mano con Nelson Piquet Jr., puestos 9 y 10. Entre ambos adelante estaba Mariano Pernía. Detrás venía el Cupra de Casella, que había quedado relegado tras la maniobra de la primera vuelta. Ahí venía Mariano Pernía con algún daño en su carrocería, yendo por detrás de Carlos Silva. El piloto uruguayo, que todavía se mantenía en el top 10, estaba séptimo. Allí se pasaba un poco Ites más al fondo. Aquí venía Silva contra Pernía. Por fuera Mariano Pernía, por dentro venía Nelson Piquet Jr., que quería hacer el 2x1, doblando por dentro. Iban los tres a la par en la recta del Pinar. Una imagen fascinante en una carrera entretenida del TCR South America Banco BRB. Mi nombre es Francisco Aure, estamos viendo lo mejor del fin de semana. 22 minutos nos quedaban todavía. Allí Pernía en el octavo lugar. Y aquí se terminaba la carrera de Cafaro, que estaba cuarto. El joven piloto uruguayo de 19 años, que quería llevarse un buen resultado ante su gente, pero se frustraba la esperanza. Había safety car. Aprovechamos para ver la reiteración de la largada. Allí Reis rápidamente se ponía por delante de Silva. Ites quedaba en la tercera colocación, desde luego bajo ataque de Juan Ángel Rosso. Y aquí la reiteración de los roces que dejaban fuera de la pista a Thiago Pernía. Allí a Nelson Piquet Jr., también complicado con Juan Manuel Casella.
Y el primer abandono de la carrera era el de Cafaro, sumado a la no partida de Tomás Fernández. Bajo safety car nos acercábamos a la mitad de la carrera. Allí se iba largo, volando a fondo Juan Ángel Rosso. Algunas reiteraciones de distintas maniobras a lo largo de los minutos que teníamos de carrera. Ahí Gianantuoni también peleando con Ites. El piloto chileno. Se rozaban los autos, el Lincoln Co y el Peugeot. Y ahora se relanzaba la carrera. Lideraba Reis con comodidad. Más allá de la neutralización, hasta ese momento el dominio del brasileño era claro. Rosso, que allí doblaba apenas ancho delante de Cardoso. Leonel Pernía, que ya estaba cuarto. Rosso en el segundo lugar, Cardoso tercero, Pernía cuarto, Gianantuoni quinto. Y ahí iba Thiago Pernía contra Benjamín Ites, peleando el noveno puesto de la carrera ambos. Nos quedaban 15 minutos, ahí pasaban por la variante más nueva. Estábamos ya en la mitad de la carrera. Aquí venían rozándose Thiago Pernía, Ites, por dentro Silva. Ites, que quería salir mejor que los dos, hacía 2 por 1. El piloto de Chile se retiraba de la carrera. Juan Manuel Casela, mala fortuna para el W2 Pro GP, pero todavía quedaba acción por ver aquí en el Pinar. Vean ustedes, Reis, que habiendo relanzado la carrera a la mitad, giraba casi un segundo por vuelta más rápido que Rosso. Bueno, ustedes, le hacía 3 segundos y medio y la carrera se había relanzado apenas 5 minutos atrás. Era demoledor inicialmente el ritmo del Cupra número 77. Rosso estaba segundo, Cardoso tercero, Pernía en el cuarto lugar delante de Nelson Piquet Jr. Allí iba Pernía con Cardoso. Aquí peleaban Pedro Cardoso y Leonel Pernía. Quería meterse Piquet por dentro. Allí los ven. Rosso cómodo en el segundo lugar, pero después, de ahí para atrás, era un manojo de autos. Vean ustedes, lado a lado, Piquet y Cardoso peleando el tercer lugar. Rosso estaba adelante. Aquí tenemos en la toma aérea a Rosso en el segundo lugar, a Piquet persiguiendo a Cardoso. Tercero y cuarto, Gianantuoni estaba atrás en el quinto lugar. Y vean a Reis totalmente en otra historia. Rosso que bloqueaba, todavía aferrándose al segundo puesto. Cardoso tercero, y allí partían Ites y Thiago Pernía. Volvía rápidamente a la pista el chileno. Rosso que bloqueaba. Se defendían todos. Rosso, que no se podía escapar demasiado de Cardoso. De todas maneras se mantenían segundo y tercero. Cuarto era Piquet Jr., quinto Gianantuoni, sexto Leonel Pernía, séptimo Mariano Pernía. 7 minutos restaban. La fiera india estaba ahí, pero todo podía cambiar. Gianantuoni, que trataba de emparejarle el ritmo a Piquet Jr., estando en el medio de los dos Honda del Honda YPF Racing. Allí Rosso y Cardoso. Y aquí Mariano Pernía, que doblaba rozándose con Gianantuoni. Tenía que irse a los boxes Nelson Piquet Jr. con un pinchazo. Se empezaban a caer algunos en los minutos finales de la carrera. Aquí Rosso y Cardoso. Cuarto cómodo estaba Leonel Pernía. Mariano Pernía con algunos daños en su Honda. Perdía terreno también
cuarto Pernía, quinto San Antonio y sexto aparecía Ites, el hombre de Chile, que hacía su debut en la categoría. Iba a los boxes Mariano Pernía, los mecánicos que con las sopladoras trataban de limpiar los radiadores. Gian Antuoni también con daños en el auto. Aquí Rosso y Pedro Cardoso salían juntos a la recta principal. Leonel Pernía, que se quería sumar a la lucha. Tres minutos y medio nada más quedaban en el reloj. Rosso se defendía con todo. Reis absolutamente ido en otra historia. Escapadísimo a casi 10 segundos de sus perseguidores. Con un Cupra que vuelta tras vuelta era más y más contundente. Y aquí la pelea, Pernía y Cardoso. Peleaban mano a mano, se rozaban. Doblaban casi a la par, pero se pasaban ambos autos. Por dentro se venía Ites, se rozaba Thiago Pernía con Cardoso. Pasaba al tercer lugar Benjamín Ites, el hombre de Chile. Aquí los roces de Thiago Pernía y Cardoso. Vean ustedes, ambos autos dándose con todo. En los últimos segundos se quedaba Leonel Pernía finalmente. Iba camino a llegar entre los primeros 5. Quedaban 40 segundos. 45. Segundo Rosso. Tercero quedaba Benjamín Ites. Cuarto Thiago Pernía. Quinto Cardoso. Sexto Adrián Chiriano. Séptimo Enzo Gianfratti. Octavo Carlos Silva, que habían avanzado bastante. Y en la última vuelta, todo a pedir de Reis, que había aminorado el ritmo en las últimas 2 vueltas. Ya era sobrada la ventaja. Llegaba el Cupra a la bandera cuadros. Contundente victoria del brasileño. Segundo Juan Ángel Rosso, y en su debut en la categoría, Benjamín Ites volvía a poner la bandera de Chile en lo más alto en el TCR South America. Primer podio para esta nación en la categoría. Aquí Rafael Reis. Victoria arrasadora, la del Cupra número 77, y doblete en la TCR Trophy para Adrián Chiriano, que volvía a ganar como lo había hecho un par de horas antes. Buen trabajo del Honda número 88 también entre sus rivales. Aquí tenemos a Rafael Reis como ganador, segundo Rosso, tercero Ites en el debut, cuarto Thiago Pernía, quinto Cardoso, luego Chiriano ganando la TCR Trophy delante de Gianfratti y de Silva en el podio de la división. Fabián Gian Antuoni y Marián Encotter cerraban los 10 primeros lugares de la carrera. En el Pinar, carrera accidentada en el final, con muchos roces, muchas emociones. Nelson Piquet Jr. llegó detrás en el puesto número 11. Fuera de carrera Leonel y Mariano Pernía. Casela y Joaquín Cafaro. No había podido alargar Tomás Fernández. Aquí llegaba el Cupra número 77, que había salido a pasear casi como un domingo. Victoria sin rivales, la de Reis. Allí festejaba con la familia también Rafael Reis. Esto decían los ganadores. Tivemos um ritmo muito bom. A gente viu que o pelotão de trás começou a brigar. Começamos a guardar pneu. Veio o safety car. Tudo se agrupou de novo, mas bom, o carro estava excelente. Um ótimo ritmo, fez com que a gente saísse daqui com a vitória. E é isso, muito feliz. Acho que estamos evoluindo bastante. Que a gente possa começar agora a versão brasileira com esse pé direito, para que a gente consiga repetir esse resultado mais vezes. Pedro Cardoso. Agradecerle a todo el equipo de Seba Martino, a Don de PF Racing, a Víctor Prubos, por el apoyo siempre, a los sponsors, a la gente que nos acompaña. Hicimos un muy buen trabajo, nos llevamos doble victoria de acá de Uruguay. Y bueno, ahora vamos a un terreno que se nos va a complicar más, que es Brasil, pero creo que vamos con buena diferencia para lo que resta del año. Momento de los podios. Aquí estaba el trofeo para Rafael Reis, Juan Ángel Rosso segundo, con la bandera de Chile Benjamín Ites. En esta entretenida competencia también el W2 Pro GP subiendo como equipo ganador. Victoria para Cupra. Y Reis. Aquí el podio de la TCR Trophy con Chiriano, con Gianfratti y con Carlos Silva en este gran
fin de semana del TCR South America. Amigos y amigas, ha sido todo por esta sexta fecha. Mi nombre es Francisco Aure. Nos reencontraremos próximamente en Curvelo para iniciar el último trecho del campeonato en Brasil. Gracias y hasta la próxima.